a hacer un ejercicio de verdadero o falso sobre el modelo cinético molecular de la materia, que recordemos que hablaba de 3 puntos fundamentales. El primero era que toda la materia o las sustancias están compuestas por átomos o moléculas. Esas son las sustancias o los componentes fundamentales de la materia, y que esos átomos o moléculas están unidos entre sí por medio de unas fuerzas, que son más fuertes cuando hablamos de sólidos, que por eso mantienen unas partículas o unas moléculas o átomos unidas a las otras fuertemente, y sin embargo en el caso de los líquidos esas fuerzas de atracción son más débiles y en el caso de los gases son mucho más débiles. Y el tercer punto del que nos hablaba la teoría cinético-molecular era de la temperatura, y es que nos decía que todas las partículas aumentan su velocidad según va aumentando la temperatura. Es decir, las moléculas de un gas tienen mayor velocidad que las que puedan tener en esa misma sustancia en estado líquido. Entonces vamos a ver estas cuestiones y ver si son verdaderas. La primera nos dice: podemos comprimir los gases con facilidad. ¿Es verdadero o es falso? Pues es verdadero. Las fuerzas de atracción en este caso son fuerzas de atracción débil, ¿vale? Entonces eso hace que sea fácil comprimirlos, ¿vale? Nos dice el punto B: los líquidos son prácticamente incompresibles. Bueno, es verdadero, los líquidos se comprimen un poquito, pero muchísimo menos que los gases. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque hay fuerzas de atracción entre las moléculas en estado líquido que no permiten que los espacios que hay entre las mismas se reduzcan mucho, como es en el caso de los gases. El apartado C, que nos dice: los líquidos y los gases fluyen con facilidad. Esto es verdadero. ¿Por qué los gases y los líquidos fluyen? Porque tenemos fuerzas de atracción como decíamos, tenemos fuerzas de atracción entre las moléculas, tanto en el caso de los líquidos o en el caso de los gases, pero estas son débiles si las comparamos, por ejemplo, con un sólido. En el caso de un sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas, entre los átomos, son tan fuertes que no permiten que unas moléculas, se deslicen con respecto a otras y se muevan con cierta libertad. Ese movimiento, esa cierta libertad de movimiento o esas fuerzas no tan fuertes es lo que permite que los líquidos y los gases fluyan. Vale, el apartado D, que nos dice: los sólidos y los líquidos tienen más densidad que los gases. ¿Es verdadero o es falso? Bueno, pues es verdadero. Recordemos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Para una unidad de masa, por ejemplo, para un kilo pongamos un kilo de agua, ¿vale? Un kilo de agua líquida tiene mucha más densidad que un kilo de agua en fase gaseosa. Ahí tendríamos que hablar de otras cosas, como sería de la presión, pero intuitivamente podemos ver que lo que es un kilo de un gas, pues como los gases tienen unas fuerzas de atracción entre las moléculas de gas son tan débiles, estos tienden a dispersarse, a separarse, ¿no? Las fuerzas de atracción son débiles, entonces las moléculas del gas se separan y van a ocupar todo el recipiente que los contiene. Si el recipiente que los contiene es una habitación, pues van a separarse hasta ocupar todo el espacio de la habitación. Entonces el volumen que ocupan los gases en comparación con lo que ocupa esa misma masa en un líquido es mucho mayor. Por eso la densidad de los líquidos y los sólidos es mucho mayor que la de los gases. El apartado en que nos dice: los sólidos mantienen la forma. Esto es verdadero, y es porque las fuerzas de atracción entre las moléculas o los átomos de los compuestos que están en estado sólido son muy fuertes. Recordad este dibujo que era de una malla, ¿vale? que estoy pintando cada una de las moléculas o los átomos, y las fuerzas son tan fuertes, que esto que pinto ahora de verde, pues es la fuerza que mantiene unidas los átomos o las moléculas, ¿vale? Y es tan fuerte
que hace que estos átomos o moléculas no se puedan mover con libertad. Por tanto, la forma pues se mantiene la misma. Dice, los líquidos se adaptan al recipiente que los contiene. Esto es verdadero y lo sabemos todos. A ver, si tú coges 1 litro de agua del grifo y lo pones en una cazuela, la forma del líquido pues es la de la cazuela. Ese mismo líquido lo metes en un jarrón y la forma del líquido de esa agua pues es la del jarrón, ¿vale? Esto lo sabemos todos. Y la última dice, los gases se guardan en recipientes cerrados. Vale, es verdadero, como habíamos hablado, las fuerzas de atracción entre los gases entre las moléculas o átomos de gases son tan débiles que estos tienden pues a dispersarse y a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. De hecho, si no los guardamos en un recipiente cerrado, como hablamos, pues en una botella, por ejemplo, pues ¿qué pasa? Pues que se dispersarían completamente en el espacio. Como hablábamos antes de la habitación, si los dejamos en una habitación, pues irían a ocupar el volumen de una habitación. Os pongo por ejemplo un globo de estos de helio que compramos en una feria, y lo abrís y el helio que está dentro del globo va a salir y se va a dispersar en todo el volumen pues en este caso de la habitación en la que estemos. Por eso, para guardarlo, pues hay que guardarlo en un recipiente.